Si aún no le sirves a Dios, este es tu llamado para hacerlo. Todos sin excepción tenemos el llamado para servirle a Dios. Aunque hay algunos que en momentos creen que no pueden ser de utilidad para la obra de Dios, la verdad es que todos, incluyéndote, tenemos algo de Dios para servirle a Él y a este mundo. Bienvenido y bienvenida a Personajes Ocultos de la Biblia. En este episodio estaremos hablando sobre cómo dos hombres comunes y corrientes, cuando dispusieron su corazón, fueron llenados y dotados de un don maravilloso para servir en la obra de Dios. Quédate y conoce más en esto que es el don de Bezaleel y Aholiab. Bienvenido y bienvenida. Te saluda tu hermana en Cristo, Karen Zapata, y me alegra enormemente verte en este espacio. Comencemos entonces el capítulo de hoy haciendo un poco de historia. Recordemos que el pueblo de Israel duró muchos años esclavo en Egipto y cuando salió de Egipto apenas estaba entrando en el desierto. Antes del desierto, es decir, mientras estaban en Egipto, ellos no eran una nación, sino solamente los descendientes de Jacob, que se llamaba Israel. Así que en medio del desierto, Dios se les revela a ellos para conformarlos como una nación, para darles leyes, ordenanzas y mostrarles su voluntad. Y dentro de todo les mostró cómo ellos, siendo una nación grande, podían acercarse a Él, un Dios santo. Con esto en mente, Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo, que básicamente era una gran tienda en la que el pueblo iba a presentar holocaustos y ofrendas ante Dios. Ahora, recordemos que ellos estaban en el desierto. No habían las grandes cadenas de almacenes que hoy día tenemos y simplemente no podían ir y comprar lo que necesitaban para construir este tabernáculo. Por eso, Dios decide llamar y capacitar a unos hombres para que completaran el plan de Dios con Israel y pudieran construir este tabernáculo y todo lo que debía estar dentro. Ahora, ¿quiénes fueron estos hombres? Leamos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 31, verso 1 al 11. Ahí vamos a encontrar la historia de nuestros personajes del día de hoy. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para encastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Dios, como acabamos de leer, para esta gran obra llama a dos hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, pero que tenían un corazón dispuesto, Bezaleel y Aholiab, y les da un don impresionante para que ellos pudieran estar a cargo de la construcción de todo lo que se necesitaba. Y mirando su historia, hay tres cosas que podemos aprender de ellos para ser quienes hoy Dios use en este tiempo para hacer su gran obra. Primero, Dios nos capacita para que seamos útiles en su obra. En el libro de Éxodo capítulo 36, verso 1 dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, dice, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente en 1 Corintios capítulo 12, que se habla de los dones espirituales, tendemos a creer que esos son los únicos dones que Dios ha derramado en su iglesia. Y al no vernos en alguno de ellos, es probable que pensemos que no hemos recibido algo de Dios. Pero, ¿será eso lo que Dios enseña a través de su palabra? Leamos detenidamente. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 7, donde dice: ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo primero a tener en cuenta es que Dios ha dado dones. ¿Qué son los dones? Desde su original, la palabra dones espirituales significa aquello que le pertenece al Espíritu. Entonces podemos decir que un don espiritual es algo que da el Espíritu de Dios a la humanidad. ¿A quién es dado estos dones? En el verso 7 dice que a cada uno. Es decir, que a todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido algo del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los dones que da el Espíritu? También lo dice el verso 7, para provecho. Es decir, para provecho de la iglesia y de la expansión del Evangelio. Entonces, cuando leemos 1 Corintios capítulo 12, podemos entender que Dios ha repartido dones a cada verdadero cristiano y se lo ha dado para provecho de la iglesia. Así, volviendo a nuestros personajes del día de hoy, que son Bezaleel y Aholiab, podemos entender que lo que ellos habían recibido era el don del Espíritu para completar la tarea que Dios deseaba que ellos realizaran. De la misma manera, tú y yo tenemos algo de Dios útil para su obra. Todos los que tenemos el Espíritu de Dios hemos recibido algún don para ministrar y servir en la obra de Dios, sin excepción. Sí, tú que me estás escuchando, tú también tienes algo de Dios para servirle en su obra. Con esto en mente, ¿será que los únicos dones son aquellos que involucran el estar frente a multitudes y con un micrófono en la mano? Para ver eso, vamos a la segunda característica del día de hoy. Segundo, el servicio de Dios es todo lo que hacemos para su obra. Todo, absolutamente todo. Cuando nos vamos al libro de Romanos capítulo 12, verso 6, nos podemos dar cuenta que hay diversidades de dones, que no necesariamente incluyen estar frente a multitudes. Por ejemplo, dice que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, hay algunos que sirven a otros. Hay personas que enseñan, hay algunos que reparten y hay otros que hacen misericordia. Ninguno de estos realmente requiere que estemos frente a multitudes, en una tarima o en un gran escenario. Solo necesitan de nuestra disposición. Y esto es algo que podemos aprender de la vida y el llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Tal vez ellos nunca se colocaron enfrente de todo el pueblo de Israel para predicar o dar un gran discurso como lo hizo Moisés, pero sin duda alguna les sirvieron a Dios con el don que Dios mismo les había dado. A veces nos limitamos en Dios porque decimos que solo aquellos que Dios ha puesto para liderar son los que sirven a Dios y estamos muy equivocados. Todos, absolutamente todos somos útiles en la obra de Dios y todo lo que hacemos es valioso para la obra de Dios mientras lo hagamos con amor y disposición. Si eres de los que les gusta dar de lo que tiene a otros, ahí estás sirviendo a Dios. Si eres de los que les gusta aconsejar, ahí estás sirviendo a Dios. Si eres de los que sale a visitar a las almas, a las nuevas almas y discipularlas, ahí le estás sirviendo a Dios. Si eres de los que pone su tiempo y dinero para ayudar a los más necesitados, ahí también le estás sirviendo a Dios. Los dones más importantes no son los más visibles necesariamente. De hecho, todos los dones que Dios le ha dado a su pueblo son igual, escúchame bien, igual de importantes. Desde quienes hacen aseo en la casa de Dios, aquellos que salen a predicar, hasta los que Dios ha puesto a liderar en su obra. Con esto podemos pasar al tercer aprendizaje que podemos aprender del llamado y el don de Bezaleel y Aholiab. Tercero, no solo es servir, es ser maestros para que otros hagan lo mismo. En el libro de Éxodo capítulo 35 verso 34 dice de Bezaleel: y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. El llamado de Bezaleel y Aholiab no solo consistía en ellos hacer lo que se les había encomendado, sino en enseñar a otros a hacer lo mismo. No solo se trata de ser usados por Dios, expandir y ampliar el impacto de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sino también de enseñar a otros a hacer lo mismo.
Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque en la obra de Dios no estamos en una competencia, no lo estamos. Esto no se trata del que haga más, del que más Dios lo use, del que más predique, del que más sirva. Absolutamente y categóricamente no. Esto es 100% sobre Dios y cómo mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Como lo dice el libro de 2 de Corintios capítulo 10, verso 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Y cuando entendemos que no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros, no somos egoístas, sino que aprendemos a enseñar y a dar de gracia lo que un día recibimos por gracia. Es decir, sin merecerlo, un día lo recibimos. Con eso dicho, llegamos al final, estamos llegando al final, pero antes de cerrar, recapitulemos los 3 aprendizajes que hemos podido aprender sobre el llamado y el don de Bezaleel y Aholiab. Entonces, primero, es que Dios a todos los que son sus hijos les ha dado el Espíritu de Dios, y con el Espíritu nos ha dado dones para servirle en su obra. Y esto nos lleva a entender que todos somos útiles e importantes dentro de la obra de Dios. Segundo, estos dones que nos ha dado pueden ser muy diferentes y no necesariamente están vinculados a un micrófono o una tarima. Muchas veces no son visibles por los demás hombres, pero sí ante Dios. Y hay que seguir ejerciéndolos y hay que seguir sirviendo aunque los hombres no nos vean. Tercer punto, no solo se trata de usar nuestro don para la gloria de Dios, sino de enseñar a otros a hacer lo mismo. El Evangelio no es para gloria personal, sino para la gloria de Dios. Cuando estés en un dilema sobre qué hacer, si atribuirte a ti los logros o darle la gloria a Dios, siempre, absolutamente siempre, mira a Dios. Y te dejo esa pregunta, ¿será que ya tú sabes cuál es el don de Dios que Él te ha dado a ti? Así nos despedimos el día de hoy, invitándote a que nos coloques en los comentarios cuáles fueron los aprendizajes que tú obtuviste el día de hoy acerca de la vida de Bezaleel y Aholiab. Cuéntame también sobre cuál personaje bíblico te gustaría que hiciéramos un episodio. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Si aún no te has suscrito, suscríbete y por supuesto compártele este video a todo aquel que creas que va a ser de bendición para su vida. Recuerda que tú tienes un llamado para servirle a Dios y esta es tu oportunidad para hacerlo. Dios te bendiga, Dios te ama y yo también.